Hola, bienvenidos al primer episodio de El Digestivo. Con ustedes, la voz del hombre, sensual. Él es Carlos Martínez. Masculina te faltó. Ah, perdón, y masculina, claro que sí. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sabemos a qué hora nos escuchan. En los controles está el buen Víctor, que es nuestro ingeniero alemán. Ya hola, hola. No lo escucharon, pero ya saludó. Y aquí mi compañero Alfonso Reyes. Lo más seguro es que le diga Poncho en la transmisión, entonces si quieren así díganle también. Sí. Y seguro yo le llamaré Carlitos a Carlos Martínez. Sí. El plan de este programa es que se entretengan, que tengan noticias que no van a escuchar en ningún otro lado. No necesariamente tienen que ser grilleras o cosas así, pueden ser divertidas. Queremos que tengan de qué platicar con su familia, con su pareja, con su novia, con su mamá. Si ya no se soportan, van a poder escuchar aquí cosas que van a poder platicar bien a gusto. Bueno, esa es la idea, ¿verdad? Sí. La idea que tengan algo, Uh-huh. ¿no? Para platicar ahí en la mesa, en el café, porque ya sabemos que muchos... En la primer cita. Por supuesto. ¿Quién sabe si les va a ir bien en la primera cita? Pero de que pueden hablar, pueden hablar. Eso sí, no les va a quedar duda de eso, ¿no? Pronto, bueno, van a ver las redes sociales, ya sea en el video, o ahora que subamos el podcast, ahí va a venir a la descripción las redes sociales para que nos sigan. Ayúdennos, por favor, a que seamos muchos en la comunidad. ¿Empezamos con la primera nota? Claro, vamos. Esta nota está patrocinada por el IMSS. Cosas que quieren, no, más bien que quieren que no hagan. Resulta que hay una persona llamada Pero Atman que lleva 40 años tomando Coca-Cola. Okay. Y van a decir, bueno, aquí en México todo el mundo, no. Este señor lleva 40 años tomando solamente Coca-Cola. ¿Por qué? Bueno, resulta que este señor era alcohólico, pero se ponía unas así terribles. Entonces le prometió a su mamá que iba a dejar el alcohol. Y yo no sé qué tan bueno sea y dejó el alcohol y se hizo adicto a la Coca-Cola, ¿no? Okay. Entonces cuando se le antojaba su copita, se echaba su coquita. Ok, bueno, un vicio por otro. Un vicio por otro. Ok. Algo me preocupa. Uh-huh. Esta nota no es nueva. Esto es del 2012. Ok. Entonces nos pusimos a investigar porque llevaba 40 años en ese entonces. No sé qué pasó, pero le perdimos el rastro al señor en el 2015. O sea que para ese año ya llevaría 43 años tomando Coca-Cola y ya no hay rastro. Entonces, yo no sé si siga vivo, si ya murió. Si se deshizo, ¿no? Los huesos ya ves que dicen, ¿Sí? ¿no? Que si meten... Ahora estábamos platicando hace rato con Víctor de una anécdota de una mascotita que tuvo y que no podía deshacerse de ella. Échenle en Coca-Cola a ver si sí se desbarata, ¿no? Uh-huh. Dicen que los dientes los echas en Coca-Cola. Sí, es otra opción. Pero bueno, no sabemos si ya falleció o si sigue vivo. Si ya falleció, yo sí le echaría la culpa que tomó 43 años Coca-Cola, la verdad. O sea, no creo que sea muy saludable. No, imagínate cuántos kilos de azúcar es eso. No, es que es una locura. Ya sí, y en una de esas toneladas, ¿no? Bueno, por lo menos una tonelada de azúcar. Según, no sé si sea cierto, pero la leyenda dice que cada Coca-Cola de 300 y pico mililitros trae 12 cucharadas de azúcar. Imagínate cuántas cucharadas de azúcar se ha tomado o se tomó este señor. La verdad esperamos que siga vivo, que esté saludable. Bueno, saludable está difícil, pero que siga vivo. Y pues si sabemos algo de él o encontramos algo más reciente, les diremos. Oye, puede ser otra opción. El vicio, para vicios necesitas dinero. Bueno, sí. Y el refresco cada vez es más caro. Entonces, en una de esas ya dejó de tomar. Ya dejó el vicio. Ajá. Porque sí ha subido también el precio de los refrescos aquí en México, ¿no? Pero él era de República Checa, entonces estaba de ser lo mismo. Tienes razón. No, pues, no, quién sabe. Entonces, tal vez esa no sea una opción. Pero bueno, este segmento fue patrocinado por... Yo no lo dije nunca. A mí no me reclamen. No. Por cierto, mídanse la cintura, dicen que si mide más de no sé cuánto, Y la garganta. tienen riesgo de diabetes. Cuídense, por favor. Eso sí. Oye, y pues vamos a buscar, ¿no? Vamos a buscar a ver si
En estos días encontramos algo. Yo estuve busque y busque y ya Ajá. se desapareció, pero bueno. Bueno, Vamos a la siguiente nota, que esta sí es una nota amable, bonita, que tiene aquí el señor Alfonso. claro, claro que sí. Es una nota, no sé qué les parezca, tal vez a Tatá, el famosísimo Tatá, ¿no? Que está más cerca de llegar acá. Pues dice la nota, un polémico espectáculo de una stripper en una residencia de ancianos. Ay, pero ¿qué tiene de polémico? Qué bonito. Pues sí, 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 digo, la verdad es que pues suena padre, ¿no? Dice aquí, en ropa interior y con bailes muy sensuales. Así es el espectáculo de una stripper que ha revolucionado a una residencia de ancianos. Y comenta la mujer, el miedo es que les dé un infarto. Porque un paro sí les dio. ¿Algo pasó de eso? El Seguro infarto, que sí. quién sabe. Pero bueno, los familiares de este lugar se preguntan, ¿y para qué? ¿Para qué este entretenimiento? ¿Y por qué no? Digo, nunca falta. Al Más final... bien nunca sobra, ¿no? sí, 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 sí. Están en su derecho, ¿no? ¿Por qué no? Y sí, Sí. digo, aquí se muestra un video que igual y lo podremos Lo podremos subir mostrar, a ¿no? YouTube. Ujú. Para que lo vean. Los familiares definitivamente no lo entendían y no entendían por qué esa actividad en un asilo para ancianos. Yo como familiar estaría contento. Una, ha de ser carísimo pagar un asilo de ancianos, no creo que sea nada barato. Y pues ya que les incluyan la variedad, pues está bien, ¿no? Es que les cambie, ¿no? El día. Ese día seguro no lo van a olvidar Ujú. también, o sea. ¿Mandé? No, no podemos No decir podemos dar esa marcas parte. de esos lugares. No. Vic. Aparte nos reconocen. Tiene una deuda pendiente ahí. Sí, esos lugares de mala muerte, nos han contado. Sí, bueno, ¿a ti te gustaría, Carlitos, el día que estés ya ahí encerrado en un asilo, que ya estés todo aburrido, ya... Ya sin nada que hacer. Ajá, y de repente te digan, hoy les llega show. Mira, yo si ya de veras estoy en un asilo de ancianos y todavía me sirven las manos, yo preferiría que me pusieran un Xbox o un Nintendo o algo así para divertirme. Ya después de eso, sí, pues sí está bien el show, pues no tiene nada de malo, está bonito. Insisto, lo que pagan. Yo, pobre de mi mamá, pues yo dije, mi mamá te va a meter al asilo. Y me arrepentí de haberle dicho eso cuando vi los precios. Entonces, lo siento, mamá. Estaba Te jugando. quedarás en tu casa, sí, porque sí está difícil. Sí, oye, no, o igual y más bien la casa de tu mamá metes otros ancianitos y ya sacas una Oye, lana. lo va a decir. Ya está, ya está. ¿No? Pues, ¿qué te pareció esta nota? O sea, algo de la vida real, ¿no? Sí, yo alguna vez escuché una nota parecida, lo contaremos en otro programa porque está un poquito más fuerte, pero daremos Ok. una segunda parte de esta nota. Perfecto. Vamos con la siguiente, que me dio a mí mucha risa. Ay, bueno, también esto se me hace una locura. Se ha puesto muy de moda, no nada más aquí en México, en Estados Unidos, muchos países. No sé si has visto los famosos bares de hielo Claro, sí, sí, sí. y que te dan tu ropa y todo para que entres. Se me hace, la verdad, a lo mejor yo soy un amargado, pero se me hace una tontería. Y nos iban a patrocinar ellos. No, le vamos a meter a su programa, perdón. A mí no me llama la atención. Pero bueno, hay lugares, como esta historia que se desarrolla en Suecia, Ok, donde sí hace mucho frío y existe un hotel de hielo. ok, sí, sí, sí. O sea, ahí sí ya todo es de hielo. Estoy buscando el nombre. De hecho, el pueblo se llama Jukarabi. No, Jukarabi. Ok, En mi vida lo había escuchado. yo tampoco. Bueno, Platíquenos si ustedes han si le suena. escuchado o han estado ahí. O si lo pronuncié horrible. Jukasjarvi. Bueno, Ok. por allá. Ujú. Bueno, este hotel, las autoridades lo obligaron, para que vean, lo obligaron a tener un detector de humo Ujú, contra incendios. ok, Y uno dice, ¿cómo se va a quemar un hotel de hielo? Las autoridades dicen que pues sí duermes en camas, aunque son de hielo, pero arriba sí hay sábanas. O sea, sí hay mobiliario que se pudiera quemar. ujú, sí, sí, sí. Pero ¿estás de acuerdo que si se empieza a quemar se va a apagar solo? Pues sí, pero la autoridad es la autoridad. No, y déjate de eso, lo más triste. Imagínate ponerte a instalar en el hielo. Ya, Ujú. instalaste. Bueno, resulta que este hotel
se derrite cada 6 meses Oh, y se tiene que volver a construir. Cada 6 meses vuelve a instalar las alarmas. Hasta la fecha nos dicen que este hotel ya lleva más de 15 años. Obviamente nunca se ha quemado, nunca ha habido un incendio, nunca ha pasado nada. Pero luego nos quejamos de las leyes ridículas que hay en nuestro país. Y yo creo que eso está peor. ¿De veras en un hotel de hielo? Pues no sé, fíjate, pienso que puede ser, porque también se incendia el cobertor o la cobija y todo. ¿Y cuánto tiempo va a tardar en apagarse? Uh-huh. Entonces, de alguna forma, además, también la gente que consume tabaco, pues igual ya ves que a veces también es como que una trampilla ahí para que no fumen. Pero Pues si que estás en un prohíban lugar, pero fumar. espera, si estás en un lugar frío, mucha gente con el frío se le antoja consumir bueno, tabaco. pues, sí. Entonces también yo creo que por ahí es una regla, ¿no? Con falla ahí en el sistema, ¿no? Que bueno, yo la peor ley que supe alguna vez, era un lugar de África, no les voy a decir ahorita, donde no me acuerdo, pero me acuerdo mucho de una nota que leí hace muchos años. Una mujer se quiso quitar la vida y se aventó desde un 5º o 6º piso, cayó y sobrevivió. Entonces ella, cuando la entrevistan, porque salió hasta en televisión, dice que le da gracias a Dios de que sobrevivió y que ha cambiado su forma de ver y ahora quiere vivir. Resulta que en ese país el querer quitarse la vida es un delito que se paga con la vida, con pena de muerte. Entonces la señora está en el hospital dando la entrevista y se le iban a llevar a la cárcel porque era pena de muerte, ¿no? Y es donde dices, ¿cómo trabaja este mundo tan tristemente? Pero ella también... Sick, sad world, como dijera Daria. Pero también ahí la falta de información, ¿no? O sea, al revés, porque ella sí quería. Entonces, por un lado, se le va a cumplir su deseo. Pero lo malo es cambió que se iluminó después de en eso. esos 6 pisos de diferencia, cambió su perspectiva de la vida, ¿no? Pero bueno, tendrá que ir a pagar. Como dicen, cuidado con lo que deseas. Tendrá que pagar las consecuencias. No sé, yo sí sentí muy feo. Pues bueno, ni hablar. Pero bueno, vamos con la historia de la semana. Así vamos a decir, ¿no? La historia de la semana. Ok. A mí me gusta mucho todo esto de las conspiraciones y cosas extrañas, cosas que no te quieren contar en otros lados. Yo alguna vez tuve un podcast que hablaba de eso. Ahí luego les dejamos también el link para que lo escuchen, ya está un poquito viejito. Entonces hoy les traigo les traigo la conspiración de Anne Hedge. Ah, ok. Entonces Platícanos un poco quién es Anne Hedge. Fue una actriz, no fue tan famosa. Yo me acuerdo mucho de ella porque hicieron el remake de Psicosis. Ok. Esta genial película de Hitchcock. Hicieron el remake, que el remake está para llorar, y ella es la chica que sale ahí. Ok. Sale en otra película con Harrison Ford, que tú tenías por ahí el nombre, creo que 6 noches, Sí, aquí 7 lo días. Sí. Exacto. 6 días, 7 noches. 6 días, 7 noches, perdón. Como cuando reservas en un hotel. Exacto. Esta mujer, de hecho, también se hizo medio conocidona cuando rompió con su novia, ella era lesbiana, con esta señora que tiene tenía su show que le quitaron, Ellen DeGeneres. Sí. Que de hecho dicen que la maltrataba mucho. Y ahora ha salido notas de que maltrataba a medio mundo esta Ellen. Ah, sí. Que trataba horrible a sus empleados. Que salió muy ruda. Ajá. ¿No? Fíjate que se le notaba. No, bueno, ella, acuérdate que vendía una imagen de muy humana, muy ligera, ¿no? Así como bueno, eso te vendía, pero sí tenía cara como de locochona, ¿no? Bueno, no sé. El chiste es que dicen que acabaron muy mal. Y esta Hedge falleció el 5 de agosto. Ok. Bueno, entre el 5 y el 6 de agosto. La historia está medio extraña, por eso lo traemos a esto de la conspiración. A ver, escuchemos la historia. Hay gente que cree que querían deshacerse de ella. O sea, que no fue un accidente. ¿Qué pasó? Ese día está manejando, está en Los Ángeles, y choca su auto, un Mini Cooper muy bonito, por cierto, contra una casa. ¿Qué? Que nos patrocinen. Sí, por favor, imagínate. Cabina nueva, sí, todo. Sí. Iba manejando su Mini Cooper.
y choca contra una casa y se incendia el coche. Ok. Pasan, ahí los reportes están medio extraños, porque hay reportes que van desde 45 minutos hasta 1 hora que pasó dentro de su coche mientras se quemaba. O sea, tú piensas y dices, qué muerte tan horrenda, ¿no? La sacan, vamos a poner en el video de YouTube un fragmentito de 5 segundos. Ok. Aquí empezó la conspiración. La sacan y hay un helicóptero de noticias, me parece que es Fox News, que está cubriendo la noticia. Y la sacan ya en la camilla y toda tapada, cubierta hasta la cabeza, como si ya fuera muerta. Ujú. Justo cuando van subiendo a la ambulancia, se levanta. Y se ve cómo se levanta y se le ve medio torso, está desnuda, se le ve la espalda. No se le ve que esté quemada. O sea, a lo mejor se ve una sombra en la parte baja de la espalda. Podría ser una quemadura, no digo que no. Pero ahí va la conspiración. Estuvo 45 minutos en el fuego. Se le ve el cabello completo. Y se ve blanca ella. O sea, no se ve que traiga así rasgos. Y se levanta y luego la meten a la ambulancia y como que la cierran. La gente empezó a especular que cómo la sacan como si estuviera muerta ya tapada. Cuando iba viva. Algunos doctores y gente que trabaja en eso dicen que sí existen unas bolsas especiales para quemaduras. Entonces ahí podría ser que es una bolsa para quemadura. No lo sé, pero es como para defenderlo, ¿no? De que por eso va tapada. Pero la verdad sí se ve extraño. Ok, a ver. Luego llega al hospital. En las noticias, toda esa tarde dicen que está estable. O sea que como que la va a librar. De repente en la noche dicen que tiene muerte cerebral. Y al día siguiente, o sea, a las 24 horas del accidente, la familia decide desconectarla. O sea, ya ni siquiera hicieron nada por salvarla. Aquí sigue la conspiración. Después de que se ve que se levanta y que ni trae cabello quemado ni nada quemado, es así de cómo murió tan rápido, ¿no? Y luego que la desconectaran. La última foto que existe de ella es entre 1 y 2 horas antes del accidente. Y va a una tienda de disfraces y se compra una peluca. Ok. De hecho, no se sabe si traía la peluca puesta o no en el accidente. Aquí igual la conspiración dice que quizás sabía que le estaban siguiendo o algo. Y para despistar compró una peluca, porque aparte era de otro color de su cabello, creo que era de pelirroja. No, bueno, yo la recuerdo rubia, ¿no? Rubia, ajá. O sea, Sí. la peluca era roja. Ya, ok. Y de hecho, el último testimonio que hay de ella es del vendedor de pelucas. En el video donde choca el coche, es una cámara de seguridad y va rapidísimo y choca, ¿no? Se cree que pudieron haberla perseguido y perdió el control y chocó. O sea, esa es la conspiración, que sabía que la estaban persiguiendo, se quiso esconder, se quiso cambiar el cabello, lo que sea, chocó y se mató. Pero, o sea, todo está mal. Está bien raro todo está extraño. Porque, la primera pregunta. ¿Quién la seguía o por qué la seguían? Ahorita les platico un poquito de eso. ¿Sí? Ajá. Ok. La última película, una de sus últimas películas que grabó, se llamaba La chica en el cuarto 13. Ok. Que hablaba sobre... ¿Cómo lo diremos para que no nos censure YouTube? Sobre estas personas que venden a otras personas, ¿no? Perfecto, sí. Sí. Saben a qué más o menos me refiero. Que se supone que se da mucho en esta zona de Estados Unidos. Okay. Y que hay muchos famosos que se supone que están involucrados. De hecho, por eso se conecta con conspiraciones. Se cree que como iba a sacar esta película, y ella también iba a empezar a hablar sobre esto en conferencias, sobre la venta de personas, que por eso ya no la querían en Hollywood. Ha habido otros casos sobre eso. Les voy a decir aquí otra conspiración. Se dice que es el famosísima muerte de Paul Walker, el de Rápido y Furioso, tiene que ver también con eso. Okay. Y curiosamente él también chocó y se quemó vivo. Porque él también se supone que estaba dentro de esta red, de estas personas que estaban hablando sobre esta red. Okay. Que ahorita está muy de moda en Estados Unidos. Entonces se cree que debido a esta película fue que la estaban persiguiendo y ya no querían que siguiera viva en Hedge. Uy, ok. Se me hace algo exagerado. Está exagerado un poquillo. Me hace algo muy pesado para ella, ¿no? O sea, imagínate, pues yo estoy trabajando. Ya lo que voy es que no era tan famosa. Sí, también. Sí, no o sea, no es como que lo hubiera hecho Jennifer López o
no sé, alguien más famoso, ¿no? Pero yo donde sí no me cuadra nada, y es donde sí digo, si hay algo extraño, a lo mejor no que la hayan querido matar por esta situación. ¿Cómo crees que estuvo 45 minutos quemándose adentro de su coche? Exacto. Ujú. Y sale con cabello, no se le ven casi quemaduras, se quiere, es más, ella se quiere levantar. Sí, imagínate las heridas que debes de tener después de chocar a 140 kilómetros por hora y estar quemándote 1 hora y que se pueda levantar, ¿no? Y luego que cambie tan rápido todo en el hospital. Ahí es donde a mí yo siento que sí entra un poco de la conspiración y la paranoia de qué pasó. O sea, sí pareciera que la querían esconder, que la querían matar, como que algo sí le querían hacer, Sí, ¿no? pues, o sea, sí, pero, o sea, no hay... o sea, estoy intentando recordar alguna información, pero no, o sea, en sí hablaban sobre cuando una persona tiene este tipo de accidentes y con fuego, principalmente el tema que sufren por lo regular nada más como los primeros 5 minutos, ¿no? Y ya después ya no sienten nada. Que ojalá sea cierto, porque qué muerte tan horrible. Sí, sí, sí. Pero no es posible, o sea, estar 40 minutos en el fuego. Ahora, según entiendo, los bomberos en Estados Unidos son muy eficaces, ¿no? Y llegan rapidísimo. ¿40 minutos? Es mucho, sí, a mí también se me hace mucho. No. Ya hay reportes de que fue hasta 1 hora. Okay. Pero vamos a irnos a la mínima, que se hayan sido los 45 minutos que reportaron. Se me hace también demasiado, no sé, si está extraño, como que de veras no la querían ayudar. Más bien es eso, yo siento, pon tú que no le hayan querido hacer algo a propósito, no la quisieron ayudar, o sea. Pues sí, ¿no? Y luego el de tenerla toda tapada y que se levante y no sé, a mí sí se me hace algo extraño. Eso de que se levante no te lo creo, Carlitos. Lo No vas te a ver lo en el creo. video, lo van a ver todos en el video en YouTube. Ahí están las redes ahora que lo subamos. Lo vamos a ver. Son Porque si no, 5 segundos. no sé ustedes qué opinen, pero yo creo que Carlitos nos está mintiendo con bueno. ese video. Si están En esa escuchando, parte de que se levanta. ¿No? si están escuchando el podcast, podrán ver el video en nuestro canal de YouTube, que es igual así como suena el digestivo. Ahí déjenos sus comentarios si nos dicen si estoy muy fumado yo o si pasó algo extraño. ¿Y qué opinan sobre el video que va a mostrar Carlitos? La evidencia. La evidencia, porque sí está raro. Yo no estoy diciendo que sea una historia real todo esto de la conspiración y de su película, pero sí está bien raro lo que pasó ahí. O sea, que tardaran tanto, que no le pasara nada, que se levantara, que en 24 horas la desconectaran. O sea, eso es lo raro. Algo ahí extraño hay. Los dejamos con eso para que duerman rico, pensando. O desayunen rico. O también. ¿No? Pues sí. Con esto cerramos, Se Carlitos. acabó ya el Ajá. programa de hoy de volada. Sí, estuvo rápido. Creo que está muy bien este digestivo. Esperemos que les guste. Obviamente aquí tratamos de darles todas las noticias ya digeridas. Exacto. Por eso el digestivo. Si les gusta, denle like o descarguen el podcast. Si no les gusta, también póngale la manita para abajo. No pasa nada. El chiste es que sepamos que nos escucharon. Exacto. Y si no les gusta, ahí vemos qué hacemos para que les guste. Bueno, no sé. No sé qué tanto quieras tú firmar eso que acabas de decir. El plan es que nos escuchemos cada semana. Si se puede más seguido, pues más seguido. Claro, sí. ¿No? Vamos a intentar hacerlo más seguido, ¿no? Pero también necesitamos que nos escriban y nos platiquen un poco más. Ajá, igual si tienen alguna noticia que quieren que demos, también podemos verlo. Si tienen alguna duda en alguna noticia, nosotros ya investigamos y la podemos platicar. Va que va. ¿No? Pues bueno, nos despedimos por hoy. Sí, Víctor en los controles. El Vic. La voz sensual de Carlos Martínez. Sí, por supuesto. Y su amigo Alfonso Reyes. Nos escuchamos la próxima semana y si están en YouTube, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Saluda, Carlitos. Sí, perdón, está acá, ¿verdad? Sí. Yo dándole la espalda a un pelado. Adiós. Nos vemos. Bye.